Tensei Shitara Slime Data Ken, Volumen 2. Una perturbación en el bosque. Lo que vio fue un rey eternamente atormentado. Una figura solitaria y angustiada, con el corazón extendido hacia su pueblo hambriento, pero demasiado incapaz de hacer nada para ayudarlos. La tierra se había secado y marchitado, acabando con sus cultivos y provocando una hambruna masiva. Justo después de la frontera, otras naciones seguían prosperando, abundantes. Pero no había manera de ir allí. Era el territorio del señor demonio, y poner un pie en él sería rebelarse contra el propio amo de esta tierra. No hay necesidad de esperar a que el hambre se los lleve entonces. Los mataría a todos antes de que eso sucediera. La tierra en la que vivían estaba rodeada por un gran bosque y 3 territorios diferentes, cada uno con su propio señor demonio como líder. Sería imposible que una horda de monstruos de casta baja como ellos invadieran desde cualquier dirección. Lo que dejaba solo una opción. Un poco más allá de la frontera, el bosque yacía intacto. Era natural que el rey recurriera a él para tener una oportunidad, cualquier oportunidad, de sobrevivir. Estoy hambriento. Necesito algo. Cualquier cosa. Su gente cayó uno por uno, gritando sus súplicas no escuchadas. Su número no se estaba reduciendo, en todo caso, se estaban multiplicando. El hambre había avivado el instinto natural de la gente de proteger a su especie, lo que resultó en un aumento en la tasa de natalidad. Solo empeoró las cosas. Nunca habían visto sonreír al rey, ni siquiera cuando distribuía sus propias raciones a los niños que más lo necesitaban. Aún así, a juzgar por sus cuerpos frágiles y ojos sin vida, seguramente estarían muertos al día siguiente. Entonces el rey cometió un acto verdaderamente tabú. Dio su propia carne, su propia sangre, al único hijo que le quedaba. ¿Y quién podría haberle impedido intentar cumplir este sueño demasiado fugaz? Todo lo que quería era salvar, al menos, a su propia familia. Era un crimen que nadie fuera capaz de advertirle que se alejara de tal acto. No podía. Vio un mundo donde nadie comía hasta saciarse. Y todas las noches, tenía el mismo sueño. El rey, un espectáculo espantoso en el suelo, y un niño inocentemente masticando sus entrañas. Quería a alguien que lo ayudara, que los liberara de esta capa del infierno, uno al que nadie veía el final. Ese deseo estaba firme en su pecho cuando hoy, como cualquier otro día, comenzaba. Capítulo 1. El comienzo del caos. La rabia en el gruñido de Ranga era palpable. Como si lo estuvieran regañando, 2 ogros, uno con cabello azul y otro con cabello negro, saltaron en respuesta. Un momento después, una onda de choque formó un cráter en la tierra, enviando montones de tierra y barro al cielo. La explosión del cañón de voz de Ranga tenía suficiente poder para atomizar a un grupo de goblins en el acto. Pero solo funcionaría, por supuesto, si realmente golpeara a los ogros. El esquivar no inquietó a Ranga. Estaba orgulloso de sus habilidades, pero verlos evitar era la menor de sus preocupaciones en este momento. Saltó del suelo, con la esperanza de acabar con cualquier ataque en equipo de los de pelos azul y negro antes de que pudieran desatarlo. Ambos estaban todavía en el aire, y Ranga apuntó al ogro negro, razonando que este era el más débil de los 2. Eliminar a uno de ellos les privaría del trabajo en equipo con el que parecían contar en esta batalla. Ranga estaba a mitad de camino hacia la realización de su objetivo. Lo que no notó fue que tenía más de 2 oponentes. En el momento en que estuvo en el aire, un muro de fuego apareció repentinamente ante él. Se parecía a la magia espiritual conjurada por los chamanes, pero era de un tipo diferente. El llamado arte místico, parte de la familia de la magia ilusoria. Dominar un hechizo tan complejo indicaba exactamente cuán avanzados eran estos ogros, no una chusma que vivía principalmente por instinto, sino aquellos capaces de aprender y actuar de acuerdo con la razón, como la raza humana. El muro de llamas que bloqueaba el camino de Ranga no era particularmente dañino, pero permitía al lanzador bloquear por completo un solo ataque enemigo. Conjurar un escudo de este tipo frente a un enemigo que avanza también podría servir como una cortina de humo, lo que le daría al lanzador un tiempo precioso para formular un plan. Y esa táctica funcionó. Al perder su objetivo,
Ranga se vio obligado a aterrizar de nuevo en el suelo. No le gustaba enfrentarse a esos enemigos, que usaban trucos y fintas para evitar un ataque frontal a toda costa. El hechizo ilusorio Confusión, lanzado al comienzo de la batalla, también había desconectado su agudo sentido del olfato. Al menos los efectos aún no lo habían incapacitado por completo, aunque había eliminado a la mayoría de sus compañeros en la batalla, incapaces de resistir el golpe mágico. Los únicos que lograron defenderse fueron Rigur, jefe del equipo de seguridad, y Gobuta, la mano derecha de Rigur. El resto de la docena o más de hobgoblins que habían sido convocados aquí, por una llamada de emergencia durante una carrera de caza, junto con sus compañeros Lobo de la Tempestad, ahora estaban fuera de la batalla en curso. Ranga miró con resentimiento la pared de llamas y el lanzador ogro de cabello rosado que había eliminado a sus amigos. Había 6 enemigos en total, 6 ogros, casta superior entre los residentes del bosque de Jura. No eran nada a lo que despreciar en la batalla, ni los ogros de cabello negro y azul con los que Ranga intentó enfrentarse, ni la ogresa de cabello púrpura con la que Rigur se enredaba, ni el anciano ogro de cabello gris del cual Gobuta se defendía. Ciertamente no la pelirrosa que maneja la magia, dando tan fácilmente a sus compañeros una ventaja mágica, ni el ogro pelirrojo de pie junto a ella, observando la escena. Ninguno podía ser dejado a su suerte por un solo momento. Estaban trabajando en equipo para luchar contra Ranga y sus amigos, una estrategia que ninguna raza poco inteligente emplearía. Fácilmente rango B o superior, por el aspecto de las cosas. Rigur y Gobuta, a pesar de lo fuertes que eran, no pudieron resistir por mucho tiempo. Si tan solo mi maestro, Rimuru, estuviera aquí. Ranga se rió de sí mismo por el pensamiento. Confiar en su maestro de esa manera sería impensable. Luego, como si se estuviera limpiando cualquier debilidad en su cuerpo, aulló con la plena convicción necesaria para la decisión que tenía que tomar. La paz había regresado a la aldea, y los hobgoblins habían estado actuando notablemente tranquilos y serenos, a pesar del ataque de Ifrit que arrasó el lugar. La mayor sorpresa, supongo, fue cuán líder nato resultó ser Rigurd, mi recién nombrado rey goblin. Mucho más de lo que hubiera imaginado. Había hecho un trabajo espléndido al liderar los equipos de trabajo, mientras reconstruían la aldea mientras yo cuidaba a Shizu. Entre Kaijin, los 3 hermanos enanos y los 4 señores goblins, todos parecían cumplir con sus deberes, trabajando de manera eficiente para los demás aldeanos. Realmente, no necesitaba hacer mucho más que ofrecer un par de palabras de consejo. Rigur supervisaba nuestro suministro de alimentos, cuando no estaba ocupado manejando la seguridad. Garm, el mayor de los enanos, se encargaba de la ropa, Dolph, el siguiente en antigüedad, para fabricar herramientas, y Mildo, el menor, para la construcción de viviendas. Toda la producción fue supervisada por Kaijin, mientras que Lilina, uno de los señores goblins, manejó nuestro inventario de productos terminados. Así es como pensé que dividiríamos la responsabilidad. Los señores goblins restantes, Rogord, Regord y Rogord, se convirtieron en mis ministros de justicia, legislación y administración, respectivamente, y todos ayudaron a Rigurd a mantener unido el gobierno local. Ministro de legislación suena como un trabajo presumido, pero todo lo que realmente involucraba era tomar lo que dije y tratar de convertirlo en una ley coherente. Sencillo, de verdad. Estos eran monstruos más inteligentes que antes, pero seguían siendo monstruos. Cuando alguien más fuerte que ellos estaba cerca, escuchaban, en su mayoría. Entonces, por el momento, todo iba bastante bien. No hay grandes problemas en el camino hacia la construcción de un nuevo país. Pero tenía otras cosas en mente de todos modos. Ahora tenía este cuerpo humano, y no estaba demasiado entusiasmado con cubrirlo con pieles de animales ásperas. Así que decidí que alguien me hiciera ropa adecuada. Ser un slime había demostrado ser bastante útil, aquí y allá, pero tenía sus desventajas. Aparte de ciertos objetos mágicos, no podía usar ninguna armadura o, ya sabes, empuñar un arma. Y forma slime en sí mismo no apestaba, pero estar desnudo, por así decirlo, podría generar problemas. ¿Qué sucede si me cortan una hoja, una ramita o algo mientras avanzo por el bosque, y luego algún tipo de veneno o virus me infecta? Vale la pena tener cuidado,
y pensé que una armadura real aliviaría cualquier ansiedad que tuviera al respecto. Casi me había dado por vencido a menos que pudiera encontrar el objeto mágico correcto, pero ahora que podía convertirme en humano, el mundo era mi ostra, y los enanos estaban haciendo todo tipo de cosas con los ingredientes mágicos, arrebatados de los monstruos después de una cacería. Así que hice una visita a Garm, con la esperanza de adquirir al menos un traje del tamaño de un niño. Estaba destinado en nuestra pequeña fábrica de ropa, una cabaña de troncos que había surgido cuando yo no estaba prestando atención, y supervisaba un pequeño equipo de goblinas mientras cosían. Oye, Carm, me vendría bien algo de ropa para mí. ¿Estás seguro de eso, jefe? ¿Cómo planeas ponértelo? Jejeje, jeje, ja 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 ja. ¿Eso es lo que tienes que decir? Si crees que estaba planeando ser un Slaim para siempre, tienes otro pensamiento por venir, hombre. Ah. ¿Qué? ¿Estás creciendo? Bueno, no demasiado en realidad, ¿eh? Fuiste un niño todo el tiempo, ¿oh? Esperaba un poco más de sorpresa y asombro. Ah, bueno. También puedo ser de tamaño completo, pero esto es mucho más fácil. Entonces, ¿podrías hacer un atuendo que me quede bien? Oh, seguro, seguro. ¿Te importa si tomo algunas medidas? Oye, Aruna, vamos a medir al jefe. Estaba desnudo, por supuesto, pero no dejé que eso me molestara cuando Aruna, la goblina, apareció con una cuerda para medir. Después de todo, solo era una niña y mi cuerpo no tenía género. ¡Ara, ara! Exclamó, sonrojándose un poco. Se ha vuelto tan lindo, mi señor. ¿Lindo? Quiero decir, personalmente lo pensé, sí, pero, ¿aún se aplicaba cuando se trataba de la visión del mundo de un goblin? ¿Y para el caso, los monstruos tenían estándares estéticos como los míos? Si recorriste la cadena alimenticia, estaban relacionados con las hadas, por lo que tal vez sus gustos estaban más cerca de los míos de lo que les di crédito. Así que Aruna me midió, Garm me dijo que volviera en unos días y eso fue todo. Sin nada más urgente que hacer, decidí probar las habilidades que había obtenido hace un rato. Si quería jugar con mis nuevos juguetes en paz, necesitaba un lugar donde la gente no apareciera y me molestara. Solo pude experimentar tanto dentro de mi propia tienda, lo que me impidió liberar demasiado poder. Así que le dije a Rigurd que saldría, le ordené que se asegurara de que nadie me siguiera y me alejé, desde el centro del pueblo hasta la cueva sellada. Fue el lugar donde conocí a Beldora por primera vez, dentro de su vasto espacio subterráneo, de construcción bastante sólida y completamente desprovisto de otras personas. Incluso los monstruos de la cueva no se atrevieron a acercarse, ya que todavía tenían mucho miedo incluso de pensar en Beldora. Una vez que llegué, me puse manos a la obra. Consumir a Shizu me había hecho ganar la habilidad única de generación y la habilidad adicional control de llamas, ambos ataques que ya estaban fuertemente asociados con ella en mis recuerdos. Más allá de eso, tenía el trío de movimientos de Ifrit, replicación, transformación de llamas y barrera a distancia. Ya había usado la replicación para verificar mi forma humana, así que pareció funcionar bastante bien. Entonces, ¿qué probar primero? Bien podría comenzar con Ifrit esta vez. En primer lugar, transformación de llamas. Apps. Resulta que eso no funciona en forma de slime. Esa no fue la primera vez que me privaron de una habilidad debido a algún tipo de incompatibilidad. Estaba empezando a preguntarme cuál era el razonamiento para eso. Comprendido. Ifrit es un espíritu, un ser que vive de la energía espiritual. Su transformación de llamas usa su propio cuerpo como fuente de energía mágica para liberar toda su fuerza. Por lo tanto, no se puede usar mientras está en forma física. Entonces, ¿no puedo lanzarlo si todavía estoy hecho de carne o lo que sea? ¿Funcionaría si entro en modo niebla negra y me doy un cuerpo mágico, entonces? Probémoslo. Me convertí en Ifrit e intenté usarlo. Esta vez, funcionó sin problemas, aunque mi núcleo, lo que me alberga, no pareció transformarse en absoluto.
Así que necesitaba ser mágico, entonces, para que funcionara. Pero eso no significaba que tenía que convertirme en el propio Ifrit, necesariamente, ¿verdad? Me convertí en una figura adulta y probé transformación de llamas una vez más. Esta vez, la llama se extendió desde la punta de mis dedos de manos y pies. Eso parecía probarlo. No podía trabajar mucho en forma regular, pero si temporalmente me volvía mágico en estilo, al menos, podría manejar la transformación de llama lo suficientemente bien. Y también a temperaturas superiores a los 1200 grados centígrados, al igual que Ifrit. Además, podría concentrar la magia en áreas particulares para obtener calor adicional. Como ataque, parecía bastante poderoso. El único problema era que tendría que usarlo dentro de una barrera. De lo contrario, el flujo de energía sería tan grande que inmediatamente me drenaría la magia. Era difícil de regular. Necesitaría algo más de práctica. Menos mal que también tenía control de llamas. Eso debería ayudarme a mantenerme fuera de problemas. Las criaturas espirituales como Ifrit no podían durar mucho en el mundo físico gracias a toda la magia que devoraban. Pero con mi forma física y control de llamas, un poco de práctica debería permitirme tapar y liberar las llamas según sea necesario. Eso me trajo a barrera a distancia. Esta habilidad encerraba el calor de las llamas dentro de una barrera, lo que supuse que evitaba que la energía térmica se filtrara, y según mi teoría, permitía que los espíritus se manifestaran durante más tiempo sin desperdiciar magia. Otra propiedad única era que contenía cierta durabilidad física, en caso de que quisieras mantener a alguien dentro de la barrera. Pensé en maneras en que podría usar esto. La barrera más grande que pude hacer con ella se extendió en un semicírculo de unos 100 metros de diámetro, aunque no afectó nada debajo de la superficie del suelo. Podía encogerlo hasta que no cubriera nada más que mi propio cuerpo, lo que no redujo su efecto en absoluto y mantuvo el consumo de magia al mínimo. Este control gratuito significaba que podía usarlo como una especie de capa protectora ligera. También podría evitar la fuga de magia durante una transformación de llamas, aunque no sería de mucha ayuda, dado que las llamas nunca iban más allá de la barrera. Entonces, ¿la fuga de calor era como perder energía? ¿Fue esa la razón por la que agotó mi magia? Comprendido. Transformación de llamas consume magículas y genera calor para preservar un cierto nivel de calor. La conversión de magia en calor significa que la fuga de cualquiera de ellos esencialmente causa el mismo resultado. Está bien. Creo que entiendo, un poco. Entonces, si mantengo las llamas encerradas dentro del sello, ¿no tengo que desperdiciar energía porque permanecerá activo sin más trabajo? Estoy bastante seguro de que lo que aprendí en la clase de física en la Tierra dijo algo un poco diferente, pero bueno, Newton no tuvo que teorizar nada sobre la magia allí. Él lo tenía fácil comparado conmigo. Si comencé a hacer preguntas como, ¿cómo encierra completamente el fuego? O, ¿no se quemará una vez que consuma todo el oxígeno en la barrera? No llegaría a ningún lado en este mundo. Además, por ahora, la transformación de llamas no era tan importante como la barrera a distancia como una forma de autodefensa. ¿Funcionaría eso si tuviera que cubrirme solo, una forma que decidí llamar simplemente mi barrera por razones de brevedad? Tenía la habilidad perfecta para probar eso. Sí, es hora de otra replicación. Había sido un poco reticente a probar ciertos aspectos de mi conjunto de habilidades, en caso de que me dañara en el proceso, pero la replicación proporcionó una respuesta eficiente para eso. Mis copias, después de todo, tenían exactamente las mismas habilidades que yo, excepto por las habilidades únicas. Esas eran exclusivas para mí, supongo, y aunque podía hacer que mis copias las usaran mientras estaban cerca, una vez que desaparecían de mi vista, eso era todo para las únicas. Todo excepto por mis habilidades de consumo, que estaban lo suficientemente entrelazadas con mi identidad de slime que incluso mis copias podían usarlas un poco. Mientras estaba a media milla de distancia de mis copias, tenía control total sobre ellas. Cualquier cosa más allá de eso, y no podrían analizar nada excepto comandos muy simples. Sin embargo, todavía tenía una idea de su línea de visión, y mi habilidad de comunicación mental me permitía dar nuevos comandos en cualquier momento que quisiera. La herramienta de espionaje perfecta,
en otras palabras, pero eso no venía al punto de esta ejecución de prueba. Así que creé un clon de mí mismo y le puse una barrera. Luego le disparé una de mis hojas de agua. Estaba afilada como un cuchillo, pude verlo mientras rasgaba el aire, pero se hizo añicos frente a mi copia. Un bloqueo perfecto de la barrera. Bastante fuerte, entonces. Justo como esperaba. Luego traté de practicar para ver si podía disparar hojas de agua mientras mantenía la barrera sobre mí mismo. Eso resultó ser más simple de lo que pensaba. Solo tuve que crear un pequeño tirador a reacción con mi dedo y disparar. Estos disparos, a su vez, estarían encerrados en su propia barrera en miniatura, un poco como una gran burbuja de jabón que se divide en dos más pequeñas. Que estos diminutos campos de fuerza expandieran la fuerza y el alcance de las hojas fue otro beneficio inesperado. La prueba continuó con aliento venenoso y aliento paralizante, y en el camino, me di cuenta de que recibir daño mientras estaba bajo una barrera consumía mi magia. No con aliento paralizante, la barrera hizo un buen trabajo al absorber eso, pero niebla venenosa la drenó de inmediato, desmantelando toda la barrera una vez que la magia desapareció. Por supuesto, esto también significaba que siempre que cargara la barrera con suficiente magia, proporcionaría alguna protección temporal contra el veneno. Apliqué más magia a la siguiente barrera y la coloqué sobre mi clon. Unos cuantos disparos más de niebla venenosa lo confirmaron. Cuanta más magia pusiera, más aguantaría la barrera. De hecho, resultó ser bastante duradera. Más aún si la barrera estaba cubriendo el original en lugar de un clon, supuse, hasta el punto de que los ataques al estilo niebla venenosa probablemente no eran motivo de preocupación. Esa es una armadura con la que podía contar. El experimento final del día involucró el uso de transformación de llamas junto con barrera a distancia. Los resultados fueron fascinantes. Maldita sea, es un rango A. Por lo menos. Una transformación de llamas dentro de una barrera de círculo llameante expondría cualquier cosa orgánica dentro de la barrera a varios miles de grados de calor, quemándolos instantáneamente. Estar confinado a un espacio restringido hizo maravillas por la fuerza del ataque. Cocinó el mismo aire, robándole todo el oxígeno y chamuscando los pulmones de sus víctimas antes de que supieran lo que había sucedido. Cualquier criatura que respirara aire tendría pocas posibilidades de sobrevivir. No tenía que preocuparme por respirar, por supuesto, y mi tolerancia a resistir la temperatura se encargaría de mí de todos modos. Para cualquier otra persona, sin embargo, era una sentencia de muerte. En cierto modo, fue un alivio. Sin un cuerpo que resultó ser tan adaptable a los ataques de Ifrit, mis posibilidades de victoria habrían sido bastante escasas. Aún así, esta era otra habilidad muy poderosa, y tendría que deliberar un poco más sobre ella. Shizu tenía cancelar ataque de llamas, tal vez un efecto secundario de fusionarse con Ifrit. Esto la mantuvo a salvo de incendios o ambientes extremadamente calientes, un poco como mi resistencia a las temperaturas, excepto que sin la protección contra el frío, aunque ofrecía aún más aislamiento contra el calor. Cancelar debe haber sido un nivel más alto que resistencia en esta jerarquía, y teniendo en cuenta que resistencia a las temperaturas ya era una tolerancia mejorada, cancelar ataque de llamas debe haber brindado una cantidad fantástica de protección. Entonces, en general, los experimentos dieron mucho más fruto de lo esperado. Nada que pudiera haber aprendido dentro de mi propia tienda habría incendiado el pueblo inmediatamente. Feliz con los resultados, regresé al pueblo. No necesitaba dormir, pero reponer mis reservas mágicas era vital, y el descanso era la mejor manera de hacerlo. Ya había tenido suficiente de que me obligaran a dormir, y de todos modos nunca era una buena idea exagerar las cosas. No hay necesidad de entrar en pánico. Tenía todo el tiempo del mundo. Al día siguiente, pasé por la cabaña de Garm para una sesión de prueba. Todavía estaban cosiendo mi atuendo, pero Aruna tenía algunas armaduras y ropa fabricadas en masa para que me probara. Ara, ara. De hecho, se ve bastante bien, mi señor. Se sentía como si estuviera jugando a los vestidos conmigo un poco, como una niña y su muñeca, pero a Aruna y sus compañeras de trabajo parecía encantarles, así que lo dejé pasar. Encontramos un atuendo en su equipo que encajaba perfectamente,
así que opté por eso por el momento. Era básicamente lo mismo que el resto de la ropa de los hobgoblins, pero se sentía sorprendentemente cómodo. Garm debe haber sido bastante bueno con sus manos, después de todo. Dije, no está mal. Es fácil moverse y parece lo suficientemente resistente. Ja, ja, ja. Me alegra oírlo, jefe. Solo espera hasta que tu propio atuendo personalizado esté listo. Estaba empezando a esperarlo. Le había dado la piel del lobo wargo jefe que derroté hace un tiempo, por lo que en términos de moda y función, debería ser de primera clase. Salí del taller de Garm con gran anticipación, todavía en forma de niño ya que no había razón para abandonar mi nuevo atuendo todavía. Esperaba algunas cejas arqueadas, pero todos los que pasaban inmediatamente sonrieron y me abrieron el camino. Deben haberme reconocido de todos modos, lo cual estaba pensando cuando me encontré con Rigurd que inspeccionaba la escena. Hola, Rigurd. ¿Las cosas van bien? Ah, señor Rimuru. Él me devolvió la sonrisa e instantáneamente descubrió quién era yo. Las cosas difícilmente podrían ir mejor, y todos tenemos que agradecerle por ello. ¿Así que puedes decir quién soy? No estoy en forma de slime. Ja, ja, ja. Por supuesto, mi señor. La elegancia que proyecta por cada poro de su cuerpo es inconfundible. Así que ahora solo estaba proyectando lo increíble que era, lo quisiera o no. No un aura, sino simplemente, pura clase. Tal vez el hecho de nombrarlos a todos tuvo algo que ver con eso, pero independientemente de la razón, no me importaba mientras la gente supiera quién era yo. Con esa preocupación fuera del camino, decidí organizar otra sesión experimental en la cueva, diciéndole a Rigurd que no me molestara a menos que fuera una emergencia. Estaba trabajando con una ofensiva bastante potente ese día, y no quería poner a nadie en peligro. Sí, mi señor. Por cierto, me imagino que no tiene necesidad de comer hoy. La pregunta me hizo mirar a Rigurd pensativo. Oh. Por supuesto. ¿Por qué me olvidé de eso? Tengo este hermoso cuerpo humano nuevo, y ni siquiera he probado a comer nada todavía. En realidad, espera. Creo que voy a comer con ustedes a partir de hoy. ¿Lo hará, mi señor? Otra sonrisa radiante, que siempre parecía un poco amenazante en los hobgoblins, pero no era su culpa. Bueno, debemos celebrar una fiesta hoy para celebrar la ocasión. Le ordenaré a Lilina que prepare una suntuosa comida para todos. Estaba tan feliz como él. No tenía hambre, no, pero técnicamente sería la primera comida sólida que comía en mucho tiempo. Fue emocionante. A cierta distancia del pueblo, me topé con Rigur y Gobuta. Oigan, dije. Supongo que hoy hay una fiesta en el pueblo, así que trata de buscar algo sabroso para Lilina, ¿quieres? Soy capaz de comer ahora, así que hagamos de esta una noche para recordar. Ah, señor Rimuru, exclamó Rigur. ¿Es eso así? Pues bien, le proporcionaré el bacanado más suculento que pueda. Nota, en inglés ponen vaca y venado en una sola palabra. ¿Bacanado? ¿Vaca, venado? El nombre hacía fácil imaginar el tipo de animal del que estaba hablando. A la gente de por aquí parecía gustarle. Estaba empezando a esperar seriamente esto. Por cierto, señor Rimuru, ¿a qué debemos la ocasión de su nueva apariencia? Jejeje. Qué amable de tu parte darte cuenta, Gobuta. La vida como slime es bastante fácil para mí, pero andar como humano tampoco está nada mal. Ofrece mucho más control sobre los 5 sentidos de lo que disfruté como slime, por ejemplo. Gusto, en particular. Eso, y esta forma hace que sea más fácil para mí interactuar con ustedes. Ya había reproducido bastante bien todos mis viejos sentidos, excepto el gusto en forma de slime, pero ser humano aún se sentía más natural, de alguna manera. Aunque ser un slime era una segunda naturaleza en este punto. Oh, ya veo, gritó Gobuta. A mí también me gustaría interactuar con usted, señor Rimuru, pero prefiero más curvas, señor. Eso no es lo que quise decir con interactuar, idiota.
recompensé su observación con una patada giratoria inversa. Mi cuerpo se movió exactamente como le ordené, lo que significó que mi pie derecho golpeó la boca de su estómago. El dolor hizo que se desmayara, y realmente, no podía pensar en una mejor medicina para semejante tonto. Mis disculpas, señor Rimuru. Le aseguro que inculcaré algo de disciplina en Gobuta más tarde. Seguro. No estoy tan ofendido. Pero gracias de antemano por la carne. Pero por supuesto. Hemos tenido varias manadas que migran desde lo más profundo del bosque, por lo que las ganancias son bastante buenas. No le defraudaremos. ¿Oh? ¿Algo en el bosque? De hecho, ocasionalmente vemos migraciones a gran escala de bestias mágicas, debido a cambios en el hábitat u otros factores. Dudo que sea algo grave, pero estamos intensificando nuestras patrullas. Eso me pareció extraño. Probablemente tenía razón, no sería nada, pero siempre debes estar un paso adelante en estas cosas. Así que llamé a Ranga y lo asigné como centinela con rigor y su equipo. Nada que no pudiera manejar, estaba seguro. En un momento, Ranga salió de mi sombra. Era capaz de convocarlo ahora. Mi orgullo me impedía ser incapaz de hacer algo que Gobuta podía manejar con tanta facilidad. Había estado practicando escondidas durante un tiempo. ¿Llamó, señor Rimuru? Lois. Quiero que te unas al equipo de Rigurd en el bosque. Dudo que veas algo, pero si lo haces, mantén al equipo a salvo. Sí, mi señor. Lo haré así. Su rostro era manso y dócil, pero su cola se movía como un loco, como si nada le agradara más que ser mandado. Ahora había vuelto a su tamaño normal, lo que todavía significaba que tenía 6 pies y medio de altura, o algo así, por lo que el movimiento no levantó ningún viento huracanado, al menos. Me alegró ver que estaba escuchando mi entrenamiento. Mantente alerta, Ranga. Y si ves algo, Rigur, házmelo saber. Ja ja ja. Apenas hay algo en lo que preocuparse, señor Rimuru. Espero que tenga un buen apetito. Él estaba en lo correcto. Tal vez lo estaba pensando demasiado. Ranga era al menos una B+ en términos de fuerza, tal vez incluso una A- ahora. Su clase estaba en el extremo superior de lo que viste en el bosque de Jura. Él estaría bien. La idea de toda esa carne asada de monstruos de fantasía en mi boca estaba haciendo que mi cerebro se catastrofizara por nada. Me aseguraré de hacerlo. Estaré en la cueva, así que avísame si surge algo. Luego asentí a Rigur y me fui. La emoción brotaba dentro de mí todo el camino hasta la cueva. Carne asada de verdad. No había forma de que pudiera esperar mucho de la alta cocina Hobgoblin, pero si todo lo que estaban haciendo era asar un poco de carne y plantas y demás, ¿qué podría salir mal? Probablemente no lo sazonarían con mucho más que sal, pero bueno. Pero, espera. ¿Se molestan en agregar algún condimento? No había pensado en ello, ya que no tenía sentido del gusto. Tienen que usar sal, por lo menos. Tal vez debería encontrar un poco de sal de roca y construir un pequeño suministro para mí, por si acaso. La habilidad análisis proporcionada por el gran sabio me permitió rastrear algunas rocas con contenido de sal. La depredación me dejó chuparla y extraer la sal, y simplemente tiré el resto. No podría ser más fácil. Aunque estaba realmente bien usar mis habilidades para cosas como esta gem. Tiene que estarlo. ¿Cuál es el daño en el uso de las herramientas que tengo? Así que con la sal en la mano. Oh, espera, estaba probando mis habilidades, ¿no? Estaba tan distraído por la próxima fiesta que perdí el rastro de mi misión original. Sacudí las telarañas de mi cabeza mientras me dirigía a la caverna subterránea de ayer. Hoy, quería probar suerte con algunas maniobras de control de llamas. Era, como era de esperar, una habilidad adicional para controlar las llamas. Puede acumular la temperatura de su cuerpo y el calor ambiental en la palma de su mano, enfocarlo en la punta de un solo dedo o simplemente encender una fogata en el suelo donde quiera, sin necesidad de leña o arbustos. Eso, sin embargo, fue todo. Por lo tanto,
¿por qué es una habilidad extra? Nada tan poderoso. No podía, ¿cómo?, prenderme fuego a mi dedo o disparar llamas desde mis palmas. Pensé que tal vez podría liberar el calor de la punta de mi dedo como un rifle láser de ciencia ficción, pero estaba muy decepcionado. Y olvídate de desencadenar explosiones como lo hizo Shizu con facilidad. Probablemente estaba fusionando esto con algo de su propia magia para hacer eso. Espérate. ¿Fusionado con magia? De repente, me vino a la mente la transformación de llamas en la que había trabajado el día anterior. Allá atrás, había cambiado mi forma a un adulto e infundido mi propio cuerpo con esa habilidad, pero como lo había pensado durante la noche, me di cuenta de que podía intentar trabajar transformación de llamas en mis reservas mágicas internas. Para los seres espirituales, transformación de llamas convirtió su cuerpo en ondas de energía, pero pensé que no había ninguna regla que dijera que tenía que usarlo de esa manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si libero algo de magia y trabajo transformación de llamas en eso? ¿Y si pudiera tomar los resultados con control de llamas? Recibido. Es posible combinar el aspecto mimetismo de tu habilidad única depredador, transformación de llamas, la habilidad adicional control de llamas y la habilidad única de generación. Ejecutar. Sí, no. Jejeje. Justo como pensé. Sí, será, entonces. Bastante sorprendente encontrar esta peculiaridad inesperada de degeneración, incluso antes de que tuviera la oportunidad de examinarla completamente. Me sentí como si me hubieran presentado una nueva torcedura, un poco culpable, pero al mismo tiempo, estaba empezando a darme cuenta de la extensión de este nuevo mundo. Reporte. Transformación de llamas y las habilidades adicionales, control de llamas y control del agua, desaparecerán después de la combinación. En su lugar, habrás obtenido flama oscura y la habilidad extra control de partículas. La resistencia a las temperaturas también evolucionará a cancelación a las temperaturas. Esto eliminará la habilidad adicional cancelar ataques de llamas. Yo di la orden y el sabio hizo el resto. Los resultados me permitieron adquirir una nueva habilidad mucho más fácilmente de lo que hubiera imaginado. Perder control del agua en el camino fue un arrepentimiento, pero pensé que era porque podía hacer lo mismo con control de partículas lo suficientemente bien. Es hora de probarlos. Flama oscura era una habilidad que me permitía liberar llamas de mi cuerpo cada vez que enfocaba mi fuerza mágica interna. Creé un campo de magia, lo transformé en llamas y luego lo lancé, creando así fuego de la nada. También podía ajustar la temperatura según la cantidad de magia que usaba. Si quisiera agarrar la cabeza de alguien e inmediatamente envolverlo en llamas, sería posible, aunque un poco tostado. Si quisiera enfocar las llamas en mi palma y dispararlas, no hay problema. Básicamente, me lo imaginé reuniendo un montón de magículas en un solo lugar, prendiéndoles fuego y luego liberándolas, algo así como funcionaban mis hojas de agua. Disparé un tiro de esto a una roca cercana. Inmediatamente estalló en llamas, y a juzgar por cómo la superficie se estaba derritiendo literalmente, tenía que estar empujando 1500 grados nuevamente, casi lo mismo que con transformación de llamas. Vaya arma con la que me he topado. Probablemente podría calentarlo aún más, dependiendo de la cantidad de magia que le introdujera, y si lo trabajara a mayor escala, tal vez podría desencadenar una explosión aún mayor. Mejor practica eso. Nunca sé cuándo podría necesitarlo. Ahora podía trabajar estas llamas como quisiera sin pensar demasiado en ello, y supongo que tenía que agradecer a control de partículas por eso. Trabajar las magículas a mi alrededor me permitió controlar los caminos de otras moléculas en el aire, creando calor a partir de la fricción resultante. ¿Cómo estaba controlando la magia para mover estas partículas? Podía aumentar la temperatura simplemente usando un poco más de fuerza. Había sido muy fácil, pero control de partículas era una herramienta temible para agregar a mi arsenal. El gran sabio intentó explicar la habilidad en el transcurso de varios minutos, usando todo tipo de jerga y lógica desconocidas, pero lo corté. Era indescifrable, una total pérdida de tiempo. Pensé que manejaría los detalles por mí de todos modos. Más interesante fue que ahora aparentemente podía controlar las mismas moléculas de aire a mi alrededor.
Mi comprensión de flama oscura era que transformaba magículas en llamas para crear temperaturas abrasadoras, pero sí pudiera hacer que cualquier tipo de molécula se frotara entre sí para obtener efectos similares. ¿Podría usar eso para crear electricidad, tal vez? ¿Cómo, digamos, qué pasa si vinculo relámpago oscuro con control de partículas? Recibido. Es posible vincular relámpago oscuro con la habilidad extra control de partículas. Ejecutar, sí, no. Parece que tenía razón. Sí, pensé para mis adentros, y con eso, la habilidad trueno oscuro era mía. Esto, en general, me dio acceso a habilidades de tipo relámpago oscuro, sin la necesidad de transformar mi cuerpo en un lobo estelar crepuscular, así como ajustar su fuerza hasta cierto punto. Los lobos podían usar los cuernos dobles en sus cabezas para afinar la intensidad y el alcance de sus ataques, pero Trueno Oscuro eliminó la necesidad de todo eso. Intenté convocar algo de electricidad entre mi pulgar y mi objetivo. Un arco de energía blanco-azulada bailó entre ellos. Al igual que con Relámpago Oscuro, podía controlar libremente su tamaño y fuerza con la cantidad de energía sobrenatural y magias que usaba, desde una ligera sacudida paralizante hasta un trueno vaporizador. Honestamente, esto de control de partículas se estaba volviendo un poco divino. No era nada tan emocionante por sí mismo, pero cuando se combinó con otras habilidades, se convirtió en un gigante. Aunque, en realidad, fue mi habilidad única sabio la que estaba creando todo esto, junto con la habilidad de generación que Shizu me dejó. Si no fuera por eso, entonces. Oye, ¿qué tipo de habilidad es de generación de todos modos? Recibido. La habilidad única de generación es capaz de lo siguiente. Para resumir lo que me dijo el sabio, los efectos de degeneración podrían dividirse ampliamente en dos categorías. Sintetizar. Transforma dos objetivos diferentes en un solo objeto. Separar. Libera las propiedades inherentes al objetivo y convirtiéndolo en un objeto separado. El objeto original puede desaparecer si no tiene forma física. Este parecía ser el motor principal detrás de la transformación de Shizu. Forma humana y espiritual, dos cosas muy diferentes, sintetizadas en una sola criatura. Era difícil decir si Ifrit se hizo cargo de Shizu primero, o si Shizu inventó la habilidad de generación para evitar que Ifrit organizara una toma de poder completa. No había forma de saberlo con certeza ahora, pero de cualquier manera, estaba claro que podía adaptar esta habilidad para varias cosas. Ya sabía que sintetizar se podía aplicar a las habilidades, dando lugar a todo tipo de otras combinaciones. Quizás también podría combinarse con magia. Quizás fusionando llamas y viento para crear huracanes. O tal vez podría dar efectos mágicos a las armas y desencadenar un ataque especial con solo un poco de fuerza mágica. Para darte mi opinión honesta, esta habilidad de degeneración encajaba aterradoramente bien con mi propio conjunto de habilidades. Como Slime, no era capaz de sudar nerviosamente, pero bien podría haberlo hecho. Unos pocos experimentos rápidos ya me habían dado control de partículas y flama oscura, y ahora también tenía control total sobre los ataques eléctricos. Me quedaban un montón de monstruos para depredar y obtener nuevas habilidades, y planeé hacer eso tanto como pudiera. Y para el caso, ¿podría usar la función separar para apoderarme de las habilidades de mis enemigos? Recibido. Depende del escenario específico. Sin embargo, no es posible borrar o separar habilidades grabadas en el alma del objetivo. Así que no podía hacer todo. ¿Pero funcionaría a veces? Necesitaría averiguar exactamente qué estaba disponible para separar de mi objetivo primero. Pero en realidad, sintetizar fue el mayor premio con degeneración. Estaba planeando tomar muchas habilidades de muchos monstruos en el futuro, y ver qué tipo de cosas podía crear a partir de ellas ya me estaba emocionando. Supongo que todo fue gracias al gran sabio, pero de cualquier manera, Depredador y Degeneración formaron un dúo potente. No tenía exactamente el nombre más atractivo, pero en Degeneración, Shizu me había dado un gran regalo de despedida. Decidí concluir la sesión de ese día con algunas pruebas de cancelación de temperatura.
La temperatura cubría tanto el fuego como el hielo, supuse, y teniendo en cuenta que resistir la temperatura era suficiente para manejar el fuego megacargado de Ifrit, tener una versión mejorada debería manejar la mayoría de los ataques lanzados en mi dirección. Cualquier cosa que no sea ser lanzado al sol como una onda, al menos. Había una parrillada esperando y quería terminar esto rápidamente. Pero las habilidades defensivas contribuyeron directamente a la preservación de mi vida. Tenía que averiguar lo que tenía. Tal como lo hice ayer, usé una cantidad considerable de magículas para crear un cuerpo de slime replicado. Algo acerca de atacar a un humano clonado y desnudo que se parecía a una niña me hizo detenerme. Probablemente podría reunir algo de ropa o armadura una vez que estuviera más versado, pero eso no hacía que esto fuera menos de mal gusto. Los slimes eran bastante lindos en sí mismos, pero si quería hacer algún experimento real, tenía que darle una paliza a algo. Sabía desde ayer que podía aplicar una barrera para bloquear mis propias hojas de agua. Ahora, intentemos atacarlo con flama oscura. Usando el mismo nivel de energía mágica que antes de aplastar flama oscura contra una barrera, descubrí que logró bloquear completamente el calor. Nada mal. Si podía anular el círculo llameante de Ifrit, podría manejar casi cualquier cosa, supuse, por no hablar de lanza carámbano. Entonces, ¿era bueno contra el frío y el calor? Recibido. Cancelar temperatura está vinculado con la barrera a distancia, lo que cancela los efectos de los ataques relacionados con la temperatura. Perfecto. Si Shizu poseía cancelar ataque de llamas, Ifrit también debía hacerlo, ya que les permitía manejar ataques de alta temperatura en primer lugar. Parecía la herramienta perfecta. Ahora que estaba combinado con resistencia a las temperaturas, tampoco tenía nada de qué preocuparme por el hielo. Eliminando el enlace por un momento, probé flama oscura una vez más. Esta vez, atravesó la barrera al instante, pero mi clon replicado estaba perfectamente a salvo. Resistencia a ataques cuerpo a cuerpo. Debe haber ayudado a absorber algunos de los efectos secundarios basados en ondas de choque. Entre todas estas resistencias y mi barrera, pensé que podía estar bastante tranquilo cuando se trataba de mis propias defensas. Sin embargo, es mejor que no olvide vincular todo esto con la barrera primero. Recibido. La barrera a distancia ahora está vinculada con tus resistencias. Relanzar como barrera multicapa, sí, no. Resultó que no podía crear una sola barrera con muchos efectos diferentes aplicados, pero era libre de crear varias barreras con un efecto de resistencia cada una. Así que, sí, será, una vez más, y en el momento en que lo pensé, pude sentir una capa delgada, incolora e invisible que me cubrió. Era una barrera de capas múltiples, que constaba de varias capas, pero aún tan delgada que mi habilidad de sentido mágico apenas podía detectarla. Tampoco requería mucha energía mágica para continuar. Una vez que fue convocada, apenas consumió nada, mucho menos de lo que podía recuperar naturalmente por mí mismo. Otro gran éxito para hoy, entonces. Todavía había algunas combinaciones de habilidades potenciales en las que quería pensar, pero por ahora, había hecho más que suficiente. Había ganado más ataque y defensa, y cuando salí de la caverna, me sentí más que satisfecho. Haciendo mi camino hacia la salida que había memorizado, pensé en formas de suprimir el aura mística que tenía tendencia a exudar. Era solo el aura ligera ocasional de magículas, y aunque podía mantenerlo bajo si pensaba en ello, por alguna razón, solo aparecía mientras no estaba prestando atención. Con toda la energía que había absorbido después de derrotar y consumir a Ifrit, se estaba volviendo difícil de ocultar. Me encontré con otro ciempiés gigante en el camino, pero simplemente me dio una mirada rápida antes de escabullirse. Así lo hicieron ahora todos los demás residentes de esta cueva. Me alegro de ver que finalmente estaba consiguiendo una reputación por aquí, pero en realidad, probablemente fue ese aura más que nada. La barrera multicapa hizo maravillas para ocultarlo, pero mi presencia aún se filtraba un poco. Para ser más exactos, la propia barrera multicapa exudaba un poco de fuerza. Era mejor que dejar que mi poder saliera de mí sin ningún tipo de cobertura, pero en realidad no ayudó mucho. Si pudiera hacer algo permanente con esta aura, probablemente podría pasar por un humano prácticamente en cualquier lugar,
pero, de repente, se me ocurrió una idea. Metí la mano en un bolsillo y saqué algo, una máscara hermosa y atractiva. La máscara de la resistencia mágica, el único recuerdo físico que tenía para recordar a Shizu. Había absorbido las piezas rotas con Depredador y las había vuelto a ensamblar con mi cuerpo. ¿Tal vez esta máscara podría bloquearlo? Era un objeto mágico, infundido con 4 efectos: resistencia mágica, antídoto, apoyo respiratorio y amplificar sentidos. Bastante valioso, imaginé. Además, la razón probable por la que Shizu podía respirar normalmente, cuando invocaba explosiones de fuego a quemarropa de sí misma. El apoyo respiratorio. Probablemente mantuvo sus pulmones llenos incluso cuando las llamas consumieron el oxígeno a su alrededor. No es que lo necesitara con mi cuerpo. Podría sintetizar un sistema respiratorio si realmente quisiera, pero no lo hice. Sin embargo, tal vez esta máscara podría convencer a la gente de que estaba respirando. No era útil ahora, pero podría depender del tipo de personas con las que me encontrara. Los otros efectos, antídoto y amplificar sentidos, parecían mucho más útiles para el aventurero promedio, no para mí. El único efecto que más necesitaba era resistencia mágica, que podía atenuar cualquier ataque mágico lanzado por los enemigos, y con suerte, ocultar mi fuerza mágica interna. Me la puse. Tenía un extraño efecto calmante, y parecía encajar bastante bien. En el momento en que lo apliqué, el aura que salía de mí se disipó de inmediato. Bien. Sigamos con esto cada vez que esté chocando con el mundo exterior. Así que eso terminó con otro problema persistente. Bien. Y tenía una buena y jugosa carne a la parrilla esperando. Mientras regresaba a la superficie, estaba lleno de alegría. Mi primera comida decente en mucho tiempo resultó ser una ilusión. En el momento en que salí de la cueva, pude sentir instantáneamente que alguien estaba peleando. Las magículas en el aire se agitaban, perturbando la atmósfera circundante. La carne tendría que esperar. Me di por vencido y me dirigí en la dirección de la oleada de partículas. En el otro extremo, encontré nada menos que una batalla a muerte. Podía escuchar gritos mientras me acercaba a la escena de la batalla. Era Gobuta. Estaba cruzando espadas con un ogro anciano de pelo blanco, pero estaba muy lejos de su alcance. Independientemente de la fuerza física y la agilidad que este adversario había perdido a lo largo de los años, su habilidad con la espada y su juego de pies dejaban claro que no era un aficionado. Mientras tanto, Gobuta era totalmente un aficionado. Tuve que dárselo por haber logrado mantenerse con vida hasta este punto. Parecía estar aguantando por sí mismo por ahora, sacudiendo salvajemente su cuerpo para esquivar los golpes del ogro, pero su asombrosa suerte solo pudo salvarlo por un tiempo. Un momento después, el anciano ogro cerró la distancia entre ellos y asestó un solo corte en todo el pecho de Gobuta, justo ante mis ojos. ¡Ga! Gritó mientras rodaba por el suelo. ¡Ay! Eso duele. Yo puedo morir. Es muy posible que muera aquí. Supuse que estaba bien si tenía la energía para pregonar su caso con tanto gusto. Además, a mis ojos, su oponente no parecía muy decidido a matarlo. Al darse cuenta de mi presencia, el ogro marchito abandonó la pelea, lo suficientemente seguro de que Gobuta ya no era una amenaza. Cálmate, tú. La herida es superficial. Ga, señor Rimuru. ¿Está aquí porque estaba preocupado por mí, mi señor? Sí, dije, y me alegro de que estés en buena forma. No necesita una poción de recuperación ni nada, ya veo. Wow, por favor. Me disculpo si no lo dejé lo suficientemente claro. Sí, estaba bien. Sus salvajes instintos debieron haberlo empujado al suelo, evitando que sufriera más lesiones graves. Así que le lancé un poco de poción, más para callarlo que nada. Un frasco era suficiente. El viejo ogro no se movió mientras le administraba el tratamiento. Parecía que me estaba observando a mí en su lugar. Fue un poco desconcertante.
El área que nos rodeaba estaba llena de guerreros hobgoblin caídos y lobos de la tempestad. Ninguno parecía estar muerto, pero noquearlos a todos sin causar heridas graves habría requerido un gran talento. Un golpe mágico, tal vez. Más lejos, vi a una ogresa de cabello púrpura peleando con rigor. Esto también fue tristemente unilateral. La ogresa, empuñando una masa de hierro que era poco más que un enorme trozo de metal, aparentemente fue bendecida con una fuerza sobrehumana. La espada de Rigor comenzaba a doblarse contra ella, y su escudo de madera hacía tiempo que estaba hecho añicos. No pasaría mucho tiempo antes de que él también estuviera fuera de escena. Ranga, al notarme, saltó a mi lado. Señor Rimuru, dijo, mis más sinceras disculpas. Estuve aquí, y sin embargo, mire este desastre. Lo detuve a mitad de la oración. Esto no fue culpa de Ranga, simplemente tuvieron la desgracia de encontrarse con el adversario equivocado. Estos eran ogros, una de las razas de más alto nivel en el bosque de Jura, y ningún hobgoblin podría esperar durar demasiado contra ellos. Detengan sus armas, ordené suavemente a Rigor y a los otros rezagados. Instantáneamente lo hizo al escuchar mi orden. La ogresa, en lugar de asestar más golpes, me dirigió una mirada pensativa. Era corpulenta, musculosa, pero todavía proporcionada. Su pecho estaba lo suficientemente formado como para identificarla como mujer, y para mi sorpresa, se veía un poco más noble de lo que esperaba. Le ordené a Ranga que se llevara al exhausto Rigor. Los ogros, aunque todavía desconfiaban de mí, no hicieron ningún movimiento para detenerlo. Sé, señor Rimuru. Yo no puedo expresar mi pesar. Rigor, cubierto de rasguños de la cabeza a los pies, apenas podía formar una palabra o dos entre respiraciones. Contra la ogresa de cabello púrpura, tenía pocas posibilidades de victoria. Sus habilidades tal vez rondaban el rango B en un buen día. No te preocupes, le dije mientras le daba una poción. Ninguna de sus heridas fue grave, por lo que su recuperación no tardaría mucho. Solo descansa y déjame esto a mí. Ranga, ¿qué pasó con todos estos luchadores caídos? Ah, eso. Según él, la magia los había derribado a todos. Era una especie de hechizo para dormir, y ninguno había logrado resistirlo a tiempo. Menos mal que no era del tipo confusión, al menos. Eso podría haber sido un asesinato. Magia, sin embargo. Hablando acerca de sacar la pajita corta. Me tomé un momento para evaluar con calma la situación. Había 6 de ellos, y eran un grupo bastante extraño, uno que contradecía totalmente mi sabiduría convencional sobre la raza de los ogros. Estaban completamente vestidos y bien vestidos, aunque con sencillez. Esperaba taparrabos de piel de tigre y poco más, pero me equivoqué. Eran grandes, como me había imaginado, y cada uno estaba bien construido, pero su guardarropa completo fue una sorpresa. Si estaban tan bien vestidos, y manejaban magia para arrancar, tenían que ser muy inteligentes. Quizás más peligroso que un grupo equivalente de aventureros humanos, incluso. Si tomaste 2 razas de igual fuerza física, la presencia o falta de inteligencia podría hacer una gran diferencia en el nivel de peligro. Eso fue doble para una raza de tan alto nivel. Estos monstruos eran de rango B o superior tal como estaban. Si estuvieran más armados y trabajando juntos, incluso podrían haber cazado a Ranga. Las armas de los ogros también me dieron curiosidad. Que tuvieran armas no era inusual, si incluso los goblins podían comprárselas a los enanos, casi cualquier cosa con pulso podría hacerlo. Pero había una diferencia entre garrotes simples y espadas completas. De estilo oriental también, muy diferentes de los tipos occidentales enanos que funcionaban más como cachiporras. El anciano ogro que derribó a Gobuta empuñaba una espada que solo podía describirse como una katana de estilo japonés, y a juzgar por cómo la manejó, era un espadachín experimentado. Eso, combinado con su fuerza y magia de ogro, hizo que este grupo fuera potencialmente letal. Aparentemente, esa magia fue proporcionada por la ogresa de cabello rosado que estaba a un lado, vestida con un atuendo notablemente elaborado.
Tenía un rostro dulce pero extremadamente resuelto, y la forma en que se comportaba sugería que era una noble entre su raza, tal vez una especie de princesa demonio. Sin embargo, el más peligroso de todos era sin duda el ogro pelirrojo. ¿Qué clase de monstruo malvado es este?, gritó la de cabello rosado mientras los evaluaba a todos. Manténganse en guardia, todos. Su expresión parecía ser un miedo honesto ahora, y con sus ojos fijos en los míos, debe haber estado refiriéndose a mí. Vaya, espera un segundo. ¿Crees que soy malvado? O tratando de hacerse el tonto, ¿verdad?, respondió la ogresa de cabello rosado. Ningún ser humano de buen corazón tendría control sobre una horda de monstruos tan atroz. Parece que nos ocultas tu aura mágica, pero no engañas a nadie. ¿Pensaste que podías engañarnos? No puedes engañar a los ojos de nuestra princesa. Revela tu verdadero yo, ahora, gritó el ogro de pelo negro. Qué bueno que la mente maestra aparezca ante nosotros en una etapa tan temprana, continuó el anciano. Con su escaso número, tenemos todas las esperanzas de victoria. Entonces no parecían muy interesados en escucharme. Hice lo mejor que pude para defender mi caso, alegando que todo esto fue un malentendido, pero fue en vano. Insistieron en que yo era una presencia siniestra, y eso fue todo. Y entonces. Ya basta de esto, gruñó el ogro pelirrojo. Si insistes en poner excusas tan endebles, tenemos formas de hacerte revelar la verdad. Sabemos que estás con los malvados cerdos que se atrevieron a atacar a nuestros aliados. Esto no tenía sentido. Pero una batalla ahora parecía inevitable. Podría haber huido fácilmente, pero todavía había hobgoblins dormidos y lobos de tempestad a mi alrededor. No fui tan cruel como para dejarlos vulnerables. Señor Rimuru, preguntó Ranga, ¿qué haremos? Incluso Rigur y Goguta recién curados no nos ayudarían mucho. Ranga y yo éramos los únicos luchadores realmente útiles. Así que decidí señalarle al mago. Quiero que te enfrentes a la ogresa de cabello rosa de allí. Creo que está pasando algo más aquí, así que quiero comunicarme con ellos. Significado, no mates a nadie, ¿de acuerdo? No quiero que se mezcle más magia, así que interfiere un poco por mí. Puedo derrotar al resto. Pero, señor Rimuru, ¿usted contra 5 ogros? No te preocupes. ¿Cómo? No podría perder. Los ogros al alcance del oído se agitaron furiosamente. No me importaba. Sí, mi señor. Siguiendo mis órdenes, Ranga entró en acción. Los ogros inmediatamente se desplegaron en formación. Me tomé un momento para averiguar cómo iba a manejar esto. No estaba mintiendo antes, realmente no creía que pudiera perder. Basado en mi experimentación durante los últimos 2 días, sabía que me había vuelto más que un poco más fuerte. Ifrit estaba mucho más allá del rango A, aparentemente, y dado que él era parte de mí ahora, tenía que ser un nivel A. Rigur dijo que los ogros estaban alrededor de B a B+, mientras tanto, y considerando la majestuosa vestimenta de los que estaban delante de mí, podríamos estar lidiando con, a menos, incluso, pero más fuertes que Ifrit. Sí, claro. Sería fácil matarlos, pensé, pero nuestra incapacidad para hablar de esto era preocupante. Si claramente querían asesinarnos, eso sería una cosa, pero no habían matado a ninguno de mis aliados. Y aunque no estaban dispuestos a escucharme, estaba seguro de que lo harían si todos pudiéramos relajarnos por un segundo. Así que tomé medidas, yendo directo al ogro de cabello oscuro. Mi cuerpo se sentía ligero al obedecer mis pensamientos. Había sido humano durante un tiempo relativamente corto, pero ya parecía encajarme como anillo al dedo. La diferencia de altura de mi forma de slime tampoco me molestó, ya que Sentido Mágico me dio una visión de 360 grados de mi entorno. Retrocediendo sorprendido por mi repentino avance, el pelinegro se estabilizó, con los ojos bien abiertos. Aún así, era demasiado tarde. «Descansa», grité, acercando mi mano izquierda hacia él. Se abrió un pequeño respiradero y, en un momento, estaba escupiendo una niebla negra hacia el ogro estupefacto.
el aliento paralizante que le había quitado a los 100 pies de las cavernas. Supuse que podía eructar ahora que tenía el control de este cuerpo, y tenía razón. Imitar solo las habilidades de monstruo que necesitaba no fue exactamente un movimiento delicado, pero funcionó. Reporte. Mimetismo de la habilidad única depredador, combinado con las habilidades de síntesis y separación de la habilidad única de generación, te ha valido la habilidad adicional cambiaformas universal. No solo funcionó, sino que dio frutos inesperados. Me había preguntado, con los rasgos de síntesis y separación de mi habilidad de generación, ¿podría simplemente recrear cualquier aspecto único de las habilidades de un monstruo? ¿Qué necesitaba en ese momento y nada más? A pesar de probarlo en el campo por primera vez, creo que salió bastante bien. Ahora podía transformarme sin problemas, sin mucho esfuerzo de mi parte, e incluso podía seleccionar la parte del monstruo que quería, de hecho, sacar rasgos de varios monstruos a la vez. Usar un lobo huargo o una serpiente negra como base me haría parecer una quimera rara, pero aparentemente era libre de usar mi forma humana en su lugar. El rasgo más notable de esta habilidad, podía controlar todas mis habilidades a la vez sin mucho límite. En otras palabras, tenía aún más libertad con mis ataques que antes. El ogro de cabello negro se estremeció, la niebla cubrió todo su cuerpo. Cayó al suelo, todavía de pie e incapaz de moverse. Enfrentar la peor parte de mi transformación de 100 pies negro de nivel B+ fue suficiente para detenerlo, incluso a él. Pero los ogros no eran tus enemigos comunes y corrientes. En el momento en que derribé al de cabello negro como un árbol poderoso, otros dos se abalanzaron sobre mí. En un momento, la ogresa de cabello púrpura estaba sobre mí, una masa con forma de bala de cañón balanceándose en el aire. El de cabello azul estaba al acecho detrás de su sombra, lista para lanzar un ataque sorpresa cuando no estaba prestando atención. Fue un ejemplo bien practicado de trabajo en equipo, pero con sentido mágico, podía verlo venir a una milla de distancia. Beldora me había dicho que nadie volvería a acercarse sigilosamente a mí, y tenía razón. La ogresa de rostro noble se burló, ojos como dos largas rendijas. Esperé el momento en que levantó su masa en alto, luego le apunté con mi mano izquierda y desaté una ráfaga giratoria de hilos pegajosos de acero. Los hilos flexibles, lo suficientemente fuertes como para incluso mantener restringido a Ifrit, habían sido sintetizados con degeneración para volverse aún más duraderos. Ahora envolvieron a la ogresa, y ella no pudo escapar, sin importar cuánto luchara. Todo ese entrenamiento realmente valió la pena. Mientras cantaba mis propias alabanzas en mi mente, una espada me disparó desde un punto ciego debajo. El espadachín de cabello azul había apuntado directamente a mi corazón. Pero no entré en pánico. Sentido mágico me había dicho que estaba allí, así que solo estaba pensando en cómo lo manejaría. Decidí usar mi brazo derecho como escudo para desviar la espada recta. Después del golpe sordo del acero golpeando contra algo sólido, la espada se partió limpiamente en dos. Los ojos del ogro se abrieron con sorpresa cuando conecté mi seguimiento, un golpe directo de un brazo derecho escamoso. Había desplegado armadura corporal, la defensa de escamas de los lagartos en la cueva, arriba y abajo de mi mano y antebrazo, e hizo un trabajo rápido de la placa del pecho del peliazul. Se hizo añicos, asegurándome de haberle quitado los colmillos sin lastimarme ni un poco en el camino. Realmente no necesitaba armadura corporal aquí. Resistir el ataque cuerpo a cuerpo vinculado con la barrera multicapa fue suficiente para anular cualquier daño potencial en mi brazo, pero oye, por si acaso, ¿sabes? Eso significaba que 3 ogros estaban fuera de escena. Eso dejó a la ogresa de cabello rosa con la que Ranga se estaba enredando, el pelirrojo de aspecto altivo y el ogro mayor, todavía parados allí y midiendo cada uno de mis movimientos. ¿Ven lo fuerte que soy ahora? ¿Están dispuestos a escucharme un poco? Silencio. Ahora estoy más convencido que nunca. Tú estás en la raíz misma de esta calamidad. Fueron tu gente quienes llevaron a esos cerdos fétidos a destruir nuestro hogar, ¿no es así? Una simple horda de orcos nunca sería suficiente para derrotarnos normalmente. Fuiste tú. El nacido de la magia que nos condenó. Nacido de la magia. ¿Quién qué?
Esto se estaba convirtiendo en un grave malentendido. ¿Y cuando ese ogro pelirrojo dijo cerdos, estaba hablando de orcos? Rigur y su tripulación habían sugerido que había algún tipo de lucha por el territorio del bosque. Espera, te has equivocado. Traté de exponer mi caso, solo para ser detenido por una premonición detrás de mí. Me di la vuelta, el anciano no estaba allí. ¿El otro me estaba sermoneando solo para desviar mi atención? Presa del pánico, me giré, bloqueando un golpe por detrás con mi mano derecha. Fue un shock, alguien evadiendo sentido mágico para acercarse tanto sin ser detectado. Afortunadamente, la habilidad única gran sabio aceleró mis procesos de pensamiento 1000 veces más rápido de lo normal. El anciano desenvainó su espada en un instante, y llegué justo a tiempo. Pero algo en mi brazo se sentía inusual. Mi conjunto de habilidades me impidió experimentar dolor, pero, él había cortado la cosa de inmediato. Las habilidades de este viejo eran increíbles. Incluso con la barrera multicapa y la armadura corporal en su lugar, era como si pudiera cortar papel. Debo estar cada vez más senil. Estaba seguro de que te había decapitado allí. Senil, mi trasero. Sus habilidades físicas no eran rival para sus compañeros, pero su velocidad era ridícula. Él era letal. Recuperando mi brazo amputado, retrocedí un poco. Señor Rimuru, quédate atrás. Estoy bien. Grité, ahuyentando a Ranga. El anciano era demasiado peligroso para que él lo manejara. Pareció confundido por un momento, pero volvió su atención a la ogresa de cabello rosado, aparentemente confiando en mí. No fallaré la próxima vez, dijo el anciano mientras envainaba su espada y la preparaba de nuevo. De ninguna manera subestimaría su avanzada edad ahora. Necesitaba mostrarle todo lo que tenía. Aparentemente esperando el momento en que estaba completamente enfocado en él, saltó y con un grito de «¡Muere por mis camaradas!», me cortó desde mi flanco. «¡Ja!», gritó el ogro pelirrojo, todavía apuntándome. Perder un brazo debería ser el final para ti. Eras fuerte, te lo concedo, pero eras arrogante. Pensaste que podías enfrentarnos solo, pero esa fue tu perdición. También tenía una forma única de moverse, una que le permitía apuñalar mis puntos más débiles de frente. Debe haberme visto como una amenaza suficiente para no molestarse en mantenerme con vida. El trabajo en equipo de nivel maestro como este fue un gran dolor en el culo. Era increíblemente fuerte, así que no le presté mucha atención, pero en realidad solo era un aficionado en una pelea. Lo que sea que se me contagió durante la clase de educación física era todo lo que tenía. Ponerse serio contra un novato total parecía un poco inmaduro, pero, de nuevo, les dije que no podía perder. Supongo que me lo merecía. Pero aún tenía que salir de este lío, por las buenas o por las malas. Consideré la situación mientras trabajaba para mantener a los dos a distancia. Enfrentarlos con un solo brazo sonaba como una orden empinada, así que usé mi habilidad especial depredador para reabsorberlo. La autorregeneración, la habilidad intrínseca del slime con la que comencé, fue lo suficientemente buena para curarme cuando se combinó con depredador en el pasado. Con suerte, podría manejar cirugías más delicadas como esta. Reporte. La combinación de la habilidad de mimetismo de depredador con las habilidades intrínsecas del slime disolver, absorber y autorregeneración le ha valido la habilidad adicional regeneración ultra rápida. Esto tiene el costo de las habilidades intrínsecas del slime, disolver, absorber y autorregeneración. Perder todas esas habilidades de slime a la vez parecía un precio alto a pagar, pero no podía quejarme de los resultados. Nunca usé esas cosas de todos modos, dado que Depredador las cubrió todas. Al lanzar regeneración ultra rápida, me concentré en reconstruir mi brazo derecho. El brazo que había consumido fue tomado e instantáneamente absorbido por mi cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba de regreso. Fue increíblemente rápido, como ninguna de mis habilidades de recuperación de antes. Ultra rápido, tenía razón. ¡Aps! No hay tiempo para mirar boquiabierto mi propia obra. Intentemos un farol rápido. Jejeje, ajajajaja.
Creías que cortarme 1 o 2 brazos significaba que habías ganado. Bueno, lamento decepcionarte. Sin embargo, admitiré haberlo subestimado a todos antes. Es hora de ponerse un poco serios. Me quité la máscara y la puse en un bolsillo. Los ogros, que ya estaban asustados por lo rápido que me había reconstruido el brazo, quedaron atónitos por lo que vieron debajo de la máscara. Liberar mi aura mágica completa hizo que mi cabello comenzara a revolotear en el aire. Deben haber sentido instintivamente el peligro. Tú, monstruo, entonó la pelirroja. Te mataré con todo lo que tengo. Llama a ogro. Supongo que el fuego era su as en la manga. Inmediatamente fui el centro de un vórtice infernal que podría haber sido de 2000 grados o más. ¿Esa pequeña chispa? Eso no funcionará. Hubiera vaporizado a cualquiera que no fuera yo, pero cancelar temperatura significó que ni siquiera me chamuscó el cabello. Ver a su carta del triunfo fallar tan espectacularmente envió al ogro pelirrojo, por primera vez, a un pánico evidente. Mantuvo la cabeza por pura fuerza de voluntad, mirándome resueltamente. Todavía no estaba roto, tenía que reconocerlo, pero considerando que no quería matarlo si pudiera, desearía que aceptara la derrota más temprano que tarde. Ahora mismo probablemente sería mi mejor oportunidad. Los ogros se detuvieron en general, desconfiados de lo que podría intentar a continuación. Saquemos algo enorme para romperlos a todos a la vez. Y si eso no funcionaba, si todavía no querían escuchar mi historia, entonces no tendría otra opción más que acabar con ellos. Por favor, que esto sea suficiente, oré mientras hacía mi movimiento final. ¿Quieres ver cómo es el fuego real? Mira esto. Dejo que la flama oscura gire alrededor de mi brazo izquierdo. Estaba bromeando, lo sabía, pero tenía que hacerlo si quería que mis enemigos se arrastraran ante mí. El hermano. Gritó la ogresa de cabello rosado que se enredaba con Ranga, el miedo aparente en su rostro. Esa llama, tus artes ilusorias no son nada comparadas con ella. La sorprendió, al menos. La llama ogro de su hermano era un arte místico, uno que convertía su aura en llamas. La mía, mientras tanto, era una habilidad innata, que debe haberla desconcertado un poco. Jejeje, tienes razón. Pero tengo algo aún más divertido que eso. Ahora era el momento de un poco de trueno oscuro de mi mano derecha. Necesitaba que esto fuera el factor decisivo, lo que finalmente los asustó. No hay necesidad de contenerse, aunque tampoco podría desperdiciar toda mi magia en eso. Ajusté la fuerza a alrededor de 1/3 de su nivel habitual, luego envié el flujo de partículas. He aquí mi verdadero poder. Grité cuando solté un rayo de trueno oscuro en una roca cercana. Instantáneamente se evaporó, y un latido después, una explosión resonó. Ni siquiera quedó hollín. Al igual que cuando la probé, tal vez incluso un poco más fuerte. Maldita sea, esto es una locura. Tal vez había una necesidad de contenerse. Sabía que le había puesto menos magia que la última vez. No tenía sentido. Debería haber sido 1/3 de fuerte, lo suficiente como para poder disparar varios rayos si quisiera. Recibido. Comparado con relámpago oscuro, trueno oscuro consume. No lo pedí, pero el sabio se abalanzó para explicarlo. Básicamente, era más fuerte ya que estaba más enfocado en dar un golpe poderoso en un rango limitado, lo que significaba que usaba mucha menos magia. Por eso hacía más daño con menos partículas. Estaba empezando a pensar que este trueno oscuro era un poco más único de lo que sospechaba. Al igual que flama oscura, era difícil saber cuándo era mejor usarlo. Hizo que mi corazón se acelerara, y yo era quien lo empuñaba. Menos mal que no lo probé en mí, pensé. No era nada de lo que pudiera confiar en la barrera multicapa para salvarme. Entonces, ¿cómo responderán los ogros? Tremendo. Me duele decir esto, pero tus poderes están en una clase muy superior a la nuestra. Sin embargo, como el siguiente en la línea de liderazgo de mi banda, me criaron para enorgullecerme de mi raza. ¿Cómo podría cualquier líder permitir que sus camaradas caídos sufran en silencio? Ya sea que tenga éxito o no, debo devolver el golpe.
Joven maestro, déjame unirme a usted. Estupendo. El efecto exactamente opuesto. Ahora los ogros pelirrojos y canosos estaban jugando a los héroes trágicos, sus rostros desconcertados. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas contra mí. No era así como pretendía terminar con esto, pero contra esa actitud, sería difícil reprimirlos sin causarles la muerte. ¿Entonces no hay otra manera? Ya sea que estuvieran equivocados o no, no podía dejarlos correr libremente ahora, solo conduciría a más problemas más adelante. Odiaba decirlo, pero estaba empezando a entender que era su maldita culpa por ser tan tercos. En ese momento, la atractiva princesa ogro gritó: «Espera, por favor». La ogresa de cabello rosado se paró frente a su hermano pelirrojo, con los brazos abiertos para detenerlo en seco. «Hermano mío, debes pensar con calma sobre esto. Un ácido de la magia tan todopoderoso que usa trucos de baja mentalidad para enviar a los cerdos a nuestras tierras. Es absurdo, porque él mismo es lo suficientemente fuerte como para destruirnos a todos nosotros sin ayuda. Es único, sin duda, pero ya no estoy segura de que esté con la horda que nos atacó». Que el pelirrojo nerviosa me miró. Pero quizás. Chicos, sigo diciéndoles, me han entendido mal. ¿Están finalmente listos para escuchar? El vapor salía del lugar donde solía estar la roca vaporizada. Era más que suficiente para respaldar el argumento de la princesa ogro. El pelirrojo la miró a ella, luego a mí otra vez, finalmente cayendo de rodillas. Mis disculpas. Tal vez fui llevado a tener una idea equivocada sobre usted. Espero que acepte mis más profundos arrepentimientos. Así que finalmente admitió que tal vez estaba equivocado acerca de esto. Aprecié el pensamiento. Llegó como un alivio. Bueno, no tiene sentido hablar aquí. ¿Qué tal si volvemos al pueblo? Ustedes vengan. Estaré encantado de alimentarlos, al menos. Y así, el conflicto que comenzó por razones desconocidas llegó a una conclusión pacífica. Los hobgoblins comenzaron a despertar, tal vez porque la princesa lanzó el hechizo sobre ellos. Debe haber sido un gran encanto, teniendo en cuenta que todo el ruido de mi magia no les molestaba en absoluto. Por mi parte, liberé el hilo de acero adhesivo que cubría a la pelipúrpura y rocié un poco de poción sobre el inconsciente peliazul. No estaba exactamente seguro de qué hacer con el de pelo negro, pero resultó que degeneración era más que suficiente para separar la parálisis de su cuerpo. Normalmente, necesitarías magia o medicina para manejar eso. Usé aliento paralizante sin pensar mucho en las consecuencias. Tendría que asegurarme de que había una manera fácil de deshacerlo la próxima vez. Eso, me arrepentí un poco. Nadie resultó gravemente herido, así que todos nos dirigimos al pueblo. Y tal como prometieron antes de irme, había una magnífica comida esperando. Ese es rigor para ti. El burócrata definitivo. Sus habilidades de organización eran una locura. Todavía no tenía hambre, pero había estado esperando esto desde la mañana. Había sido un día físicamente activo, y entre eso y la próxima prueba de mi sentido del gusto, estaba ansioso. Y aquí vino. Ese primer bocado de carne. Es tan bueno. Pensé que podría llorar. El saborizante era una preocupación para mí antes, pero habían tomado el jugo de varios tipos de frutas para hacer una salsa. La promoción al estado de Hobgoblin también debe haber mejorado sus paladares, y ahora estaban experimentando con todo tipo de recetas nuevas. Esta bestia mágica era bacanado, ¿verdad? Bien cocinado, era lo suficientemente sabroso incluso sin especias adicionales o algo así, pero agregar un poco de fruta a la mezcla proporcionó una sensación muy diferente y muy atractiva para mis papilas gustativas. Hizo maravillas para enmascarar el sabor picante y atar un pequeño lazo sobre todo el paquete. Así fue como lo explicaron Lilina, el señor Goblin que supervisa nuestras reservas de alimentos, y Aruna, la orgullosa cocinera. Seguí sus sugerencias mientras limpiaba mi plato, absorbiendo la experiencia que me había perdido. Hablando de eso, estaban bastante emocionados cuando les di la sal que había recolectado. Sabían lo que era, supongo,
pero se habían dado por vencidos porque era demasiado caro. Supongo que, para una raza goblin preocupada principalmente por la supervivencia hasta ahora, buscar nuevos sabores no era una prioridad demasiado alta. Consiguieron la sal necesaria en su dieta de la carne y la sangre de sus presas, y más allá de eso, no pensaron mucho en ello. Les aconsejé que no se pasaran con la ingesta de sal, por si acaso. No es que estuviera seguro de que los monstruos pudieran sufrir de presión arterial alta en primer lugar. La ogresa de cabello rosa también hizo una contribución sorprendente. Sabía mucho sobre hierbas, aromáticas y cosas por el estilo, y trajo algunas hierbas silvestres que podíamos usar para ocultar los olores más desagradables de la carne. Espero que esto compense un poco nuestra rudeza, dijo mientras ayudaba a recoger los ingredientes. Era una criatura de alto nivel, y trabajaba enérgicamente, avergonzando a los hobgoblins recién evolucionados. Sin embargo, la otra ogresa, la de cabello morado, solo estaba comiendo junto con los demás. Quizás las ogresas femeninas no fueron necesariamente desterradas a la cocina en su sociedad. Si era tan delicioso, no me iba a importar el género. No pasó mucho tiempo antes de que la de cabello rosado se llevara a las 1000 maravillas, con el resto de las goblinas de la aldea. Intentarían aprender tanto como pudieran de ella, estaba seguro. Fue agradable tener otra influencia positiva en la ciudad. Bien está lo que bien acaba, supongo. El festín de carne asada que tanto esperaba se llevó a cabo sin contratiempos, y nuestros nuevos compañeros estaban muy felices de unirse a nosotros mientras bebíamos toda la noche. Fin del capítulo 1.